Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Dios me les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poderles saludar desde acá de la ciudad de Zacapa, donde el Señor nos tiene ya algunos años pastoreando la Iglesia de Cristo Restauración Ministerios de Ebenecer, bajo la cobertura de Apóstol Sergio. Y bueno, agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje de la palabra en este precioso retiro virtual. Y pues también agradecerle a mi cobertura, Apóstol Sergio Enríquez, por pues Dios permitió que estemos acá, ¿verdad? Y poder compartir este mensaje. La verdad que el compartir la palabra para nosotros es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Muy tremenda para nosotros, ya que tenemos que dejar un mensaje preciso y pues que pueda llegar a cada corazón, que pueda restaurarles, que pueda bendecirles de una manera impresionante. Entonces en este momento vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y porque nos dé la revelación de la palabra para poderla trasladar con esa revelación quíntuple. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que estamos compartiendo tu palabra, queremos darte gracias por esta oportunidad y por la revelación de tu Espíritu Santo a través de la palabra, que pueda ser un mensaje, Señor, para poder fortalecer a las familias de nuestra nación y de otras naciones, y de alguna manera, Señor, que podamos confortar esos corazones, que la palabra restaure y traiga restitución a las familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hay una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y hemos estado madurando la idea de poder trasladar este mensaje, ya que yo creo que algo tenemos en común, tanto los siervos como las ovejas en este tiempo bastante complicado. Yo creo que todos estamos atravesando circunstancias difíciles y estamos necesitados de que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Que el Señor nos restaure, que el Señor se mueva de una manera misericordiosa y que pueda sanar nuestro corazón, que pueda sanar nuestro espíritu, nuestra alma, pero que también pueda traer esa sanidad sobre nuestro cuerpo que tanto lo necesitamos. Y en esta hora yo quisiera traer a colación uno de los remas que el Señor pues me regaló hace unas 2 semanas atrás, pensando en toda esta situación, y por esa razón yo le puse a este mensaje alas de sanidad. Mire qué hermoso. Y venía este rema a mi corazón de alas de sanidad a causa de los pensamientos que venían a mi mente, pensando en las necesidades que hay en todas las personas que de repente hayan enfermado, de repente ellos o algún familiar que haya padecido de este virus. Y pues diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros acá en Zacapa, pero también ten misericordia de aquellas personas que están pasando ese proceso de salud que tal vez está complicado, estén contagiados. Y entonces, hermano, el Señor me daba esa palabra, que Él traería una especie de cobertura a través de las alas de sanidad. Entonces, yo estaba viendo algunas cosas que quiero compartir y dejarlas en su corazón. Y una de las cosas que entendía es de que, en primer lugar, entendemos que las alas nos hablan a nosotros de cobertura. Y entendemos que cobertura es hermano, habla de protección, de cuidar, de protegernos a nosotros, máxima en el tiempo que vivimos. Entonces, las alas son cobertura, pero también, hermano, es una representación de los 5 ministerios. Y aparecen las alas de águila, que es una figura de las alas apostólicas, y damos gracias por la vida del apóstol Sergio que nos cubre a cada uno de nosotros.
Y también aparecen las alas de gallina. Usted sabe que no estaríamos completos si no tuviéramos la unción de un profeta también dentro de la misión que nos cubre. Y por lo consiguiente aparece también las alas de paloma, y las alas de paloma pues es una representación de la unción evangelística o de la unción del evangelista. Y esa unción, hermano, me inspiró porque yo creo que es uno de los avivamientos para el tiempo final, la evangelización que hay para el mundo a través de las redes. Y esa es una bendición tremenda para nosotros, poder indagar en cómo Dios está trayendo solución a la humanidad a través del evangelismo por medio de las redes. Y en eso yo quisiera enfatizar, realmente yo he hablado con la congregación y me he puesto a pensar en todo esto que acontece y en el Dios tan sabio que nosotros tenemos, ya que el acontecimiento de esta pandemia a nivel mundial jamás se había vivido de la manera que se está viviendo. Y déjeme decirle que Dios tan sabio que permitió que esta pandemia sucediera en tiempos de donde donde está creciendo la tecnología. Y imagínese si esta pandemia nosotros la viviéramos en un tiempo que la tecnología no estuviera avanzada. Yo creo que sería más complicado para todos nosotros. Pero el Señor en su misericordia permitió que la tecnología avanzara para que nosotros pudiéramos trasladar el evangelio con toda libertad. Y en lugar de que la iglesia se detenga, ahora Dios está sacando a luz nuevos ministros para que puedan impartir la palabra del Señor en las diferentes naciones que no logran ver. Y esa es una bendición grande. Entonces, bendito sea Dios en el tiempo que Él permitió esta pandemia, de la cual vamos a salir en victoria en el nombre de Jesucristo. También déjeme decirle que están las alas de cigüeña. Y fíjese que las alas de cigüeña es una representación de la unción del pastor. Dicho sea de paso, es un honor poder estar al frente como pastor y poder bendecir a esos pastores que tienen esas alas de cigüeña, ¿verdad? Que son una cobertura pastoral para poder ministrar también al pueblo del Señor, a las ovejas, al rebaño, que necesita esa ayuda, esa fortaleza. Y eso es grande, hermano, poder ser un pastor, ¿verdad? El ser pastor no debe tornarse en una carga, sino siempre debe ser considerado como un privilegio. Y por último, hermano, déjeme decirle que están las alas de halcón. Qué hermoso, las alas de halcón, porque las alas de halcón, cuando usted escudriña la palabra y por la revelación que el Señor nos permite tener, descubrimos que las alas de halcón son un simbolismo también de lo que es la unción magistral, o sea, el maestro. Y ahí estaríamos completando los 5 ministerios que el Señor Jesucristo dejó para que podamos llevar a la madurez a la iglesia de Jesucristo en la tierra. Entonces, cuando hablamos de alas de sanidad, hermano, yo estaba verificando esa palabra sanidad. Y fíjese que en esa palabra sanidad yo investigué y encontré el Hebreo 48:32. Dice que esa palabra se dice marpe. Y esa palabra marpe tiene algunos significados muy impresionantes que quiero dejárselos así rápidamente. Y dice que marpe significa sanidad. También dice que significa medicina. Por todo eso es que yo entendí que el Señor me estaba dando el rema de las alas de sanidad. Porque fíjese que ¿quién ahorita no está necesitando medicina para toda esta situación que se está dando en la salud de los seres humanos, incluyendo hijos del Señor, ¿verdad? Entonces se necesita la medicina en este tiempo. Y la palabra dice que ella misma es medicina para nuestros huesos. También estaba viendo, hermano, que aparece la palabra cura. Y usted sabe que cuando hablamos de medicina, definitivamente tenemos que pensar que esa medicina nos va a traer curación a nuestro cuerpo, ¿verdad? Otra de las palabras que también quiere decir marpe del griego es liberación. Y
Y fíjese que en esto de la liberación es bien importante entenderlo, porque quiere decir que este año que estamos atravesando o esta pandemia que estamos atravesando es una especie de liberación al alma. Dios está trabajando con nuestra alma en cada uno de nosotros, en ministros, en ovejas, en siervos y siervas del Señor. Está haciendo una especie de liberación que no me voy a entretener tanto en la liberación, porque la liberación tiene varias dimensiones donde, por ejemplo, para alcanzar esa total liberación está lo que es la administración, y está también el consejo y la liberación misma, que es una confrontación que hay contra huestes de maldad para que esa persona pueda quedar totalmente libre de las potestades de las tinieblas. Déjeme decirle que también aparece la palabra remedio, ¿verdad? Que viene siendo como la medicina. Voy a ir avanzando un poco, pues el tiempo avanza. Y también la palabra salud. Luego está la palabra salvación. Entonces mire qué hermoso esto, pues, porque cuando usted empieza a ver todo este cuadro, habrían tantas cosas que tendríamos que platicar para que el Señor se derrame con ungüento en nuestros cuerpos, en nuestra alma y en nuestro espíritu, y traiga sanidad y traiga salud y traiga salvación. Entonces yo quiero retomar 3 palabras de las que me aparecen acá, y dentro de las palabras que usted ve ahí en su pantalla, yo escogí la palabra salud, ¿verdad? Escogí la palabra sanidad y escogí también la palabra salvación. Y esas 3 palabras que usted ve ahí también en su pantalla, yo las estaba viendo en el versículo que el Señor me daba como rema para este tiempo. Me lo dio personalmente a mí, perdón, y me lo dio para mi familia, el ministerio que Dios me ha dado. Es una palabra que vino a fortalecerme y a consolarme. Y la palabra dice que de lo que hemos recibido debemos de dar también. O sea, lo que recibimos de gracia lo demos de gracia. Y es por eso que quiero compartirle esa porción de la palabra. Entonces lo que hice yo fue indagar en esa palabra sanidad, salud y salvación, pero lo hice a través de un versículo que usted va a estudiar hoy conmigo en 3 diferentes versiones. Pero entonces yo concreté acá, ahí en su pantalla le aparece la palabra doctrina, porque consideré que la sanidad, la salud y la salvación tiene que ver con doctrina. Y usted sabe que cuando hablamos de la doctrina, tenemos que entender que tenemos que aprender a recibir la doctrina apostólica, la doctrina profética, la evangelística, la pastoral y la magistral, porque esas unidas, ¿verdad? De hecho, la unidad tiene que estar dentro de los 5 ministerios. Esa unificación va a hacer que nosotros alcancemos la madurez antes de que la iglesia sea arrebatada. Tenemos que llegar a alcanzar esa madurez a través de la mano de Dios. Entonces consideré que tiene que ver mucho la doctrina. Bueno, entonces su otro número o su otro código numeral que aparece es el 7495, hablando siempre de sanidad. Y dice que es la palabra Rafa. Y dice que Rafa, hermano, quiere decir remendar, quiere decir arreglar y quiere decir restaurar. Entonces, cuando usted ve esas 3 palabras, es impresionante lo que ahí está sucediendo, porque si hablamos de remendar, arreglar y restaurar, lo que el Señor nos está indicando, que nos metió en un tiempo a nosotros donde nos está restaurando, donde nos está reparando, donde nos está remendando nuestra alma. Y de hecho eso trae dolor, porque dice que es como un dolor de puntadas. Entonces eso, hermano, viene a nuestra vida a hacer una especie de proceso donde Dios va a restituir nuestra vida en todas aquellas cosas que hemos perdido. Es decir, que en este año Dios va a restituir muchas cosas que se perdieron. Entonces, el libro que yo escogía para esto, para hablar de la sanidad, de la salud y la salvación, es Malaquías capítulo 4, verso 2. Y miren qué hermoso este versículo. En ese versículo el Señor me habló a mi corazón, y yo lo busqué en 3 versiones para poder darle
el mensaje necesario a su corazón a través de este tema que quiero dejar, que se llama alas de sanidad. Y dice Malaquías, hermano, capítulo 4, verso 2, dice: para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. Oigan, con la salud en sus alas. Mire qué hermoso. En esta versión dice que se levantará el sol de justicia, pero dice que se levantará con la salud en sus alas. Y yo le dije a usted que la salud es realmente una especie de cobertura, la cual nosotros estamos necesitados, que el Señor traiga esa cobertura sobre nuestra vida. Entonces necesitamos, hermano, esas alas de salud, que el Señor derrame esa cobertura en este tiempo sobre la iglesia, sobre su amada que está tal vez padeciendo. Algunos han perdido familiares, y es un tiempo donde Dios tiene que traer una cobertura de salud, una cobertura de sanidad, para que el manto de luto que ha habido en las familias, el Señor lo pueda cambiar en un manto de alegría, un manto de gozo, un manto de regocijo para nuestra vida, hermano. Entonces, mire esto, cuando hablamos de todo esto, encontramos que habla de la salud, y dice también, yo estaba viendo pues que esa palabra salud tiene que ir ligada a la doctrina. Ya yo le hablé de la doctrina de los 5 ministerios que debe de funcionar en nosotros de una manera impresionante para poder producir salud. Entonces, hermano, yo voy a ir avanzando porque tengo que tratar de explicarle esto. Y tomé como base para poderle explicar que salud tiene que ver con doctrina. Tercera de Juan 1:2 dice lo siguiente: querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física. Oiga, buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Este mismo versículo que nos habla acá, también aparece en otra versión donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Habla del alma, pero aquí me llamó la atención porque aquí está hablando de una vida a plenitud espiritualmente, hablando una vida espiritual en nosotros, y dice que debemos tener salud física, así como también vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento y la revelación de la palabra, en la doctrina que nosotros hemos sido acostumbrados en conocer, donde la mano de Dios se manifiesta sobre nosotros a través de los 5 ministerios, y eso va a producir salud en nosotros. Entonces, fíjese que la palabra que aparece ahí en tercera de Juan es la palabra jugiainos, del griego 5198. Y esa palabra jugiaino, hermano, dice que quiere decir, tener buena salud. Yo sé que usted y yo estamos anhelando eso, hermano, de todo corazón. Estamos necesitados que el Señor se manifieste en sanidad, en salud en nuestro cuerpo, pero esa salud va a florecer a la manera que usted y yo vayamos, hermano, abundando en la revelación de la palabra, en la doctrina, porque usted sabe que nosotros tenemos logos de la palabra, que es la palabra escrita, pero tenemos el rema o la revelación de la palabra, que ya es aquella palabra que se nos hace vida a nosotros. Y la palabra rema es la que nos va, hermano, nos va a trasladar a esa dimensión donde nosotros vamos a entender la doctrina, pero también, hermano, vamos a llegar a comprender que nuestro cuerpo va a recibir esa sanidad por cuanto estamos siendo doctrinados en la palabra de una manera correcta. Porque hay tantas doctrinas falsas, entonces nosotros tenemos que aprender la doctrina que es sana a través de los 5 ministerios, y eso va a producir salud física, pero también salud espiritual. Es decir, se va a manifestar la salud espiritual para que así se manifieste en nuestro rostro esa sanidad divina, porque a través de nuestro rostro y nuestro físico vamos a mostrar, hermano, la salud que Dios ha establecido en nuestro corazón
a través de la doctrina, a través de la enseñanza. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, mire qué hermoso. Y yo siempre digo, mire qué hermoso, porque la palabra es hermosa, hermano. La palabra nos llena, la palabra nos transforma, nos cambia, nos libera, nos restaura y nos sana. Entonces eso es de, hermano, estar agradecidos con el Señor, a pesar que hay momentos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos los momentos que estamos atravesando. O sea, posiblemente yo no conozco la magnitud de la prueba en la que usted está, y también usted de repente no conoce la magnitud de la prueba en la que yo estoy, en la que está mi casa, mi familia. Pero eso nos conlleva a que estemos unidos espiritualmente, orando unos por los otros y sobrellevando las cargas de cada uno de nosotros para podernos ayudar y confortar. Entonces, hermano, lo que va a despertar esto en nosotros es un espíritu de unidad en el cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y mire qué hermoso esto, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero la enseñanza que hay acá, y que yo empecé a ver este cuadro, esta panorámica de este versículo y la perspectiva que yo lo veía poniéndole la lupa a este verso, que habla de la doctrina apostólica, pero dice que la doctrina apostólica nos va a llevar a la comunión principalmente. Y usted sabe que la comunión nos habla de una armonía, ¿verdad? Cuán hermoso es habitar juntos en armonía, estar juntos los hermanos, ¿verdad? En armonía. Entonces, ¿por qué? Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, baja las barbas y luego a las vestiduras. Entonces, definitivamente, esa coinonía que se habla acá, esa comunión, debe estar en el cuerpo de Cristo, porque eso va a producir, hermano, unidad en nosotros y nos va a fortalecer. Otra de las cosas que aparece, hermano, es el partimiento del pan. Y cuando hablamos del partimiento del pan, hermano, tenemos que entender que el pan es la palabra. Y nos está hablando de que nosotros debemos aprender a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor nos da revelación de la palabra, y esa revelación de la palabra es la que nosotros, hermano, tenemos que impartir a las diferentes congregaciones a través de los ministros que Dios ha puesto, y poder compartir esos remas, ¿verdad? Porque un rema tiene sentido y tiene deleite, tiene ese dulce delicioso de la palabra. El rema tiene ese sabor cuando es compartido, cuando aprendemos a compartir un rema con los demás para que le saquemos espigas y podamos así bendecir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante. Pero también, hermano, dentro de la doctrina apostólica aparecen las oraciones o la oración. Y la oración ya nos habla a nosotros de un espíritu de intercesión. Aunque es un poco diferente la intercesión y la oración, pero la oración también sirve para que nosotros podamos acercarnos a Dios cuando nosotros necesitamos ese auxilio, y también para que oremos por aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces eso es de una manera impresionante en nuestra vida. Entonces, déjeme avanzar en esto, porque yo estaba viendo Malaquías 4:2, pero de otra perspectiva, y lo que yo veo es que dice, en esta versión, en la NRB, dice, pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Pero oiga cómo dice esta versión, y en sus alas traerá sanidad. Oiga, dice, en sus alas traerá sanidad. Ahí está hablando ya no de salud, sino de sanidad. Y entonces, cuando hablamos de sanidad, es otro enfoque diferente de lo que es la palabra del Señor. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces yo hice algo acá. Mire, pues ahí le aparece en su pantalla que esa palabra sanidad, yo la vi ligada o relacionada a lo que es el perdonar. Y cuando empezamos a hablar de perdonar, hermano, tenemos que llevar nuestro corazón a esa dimensión de perdón que Dios nos dio a nosotros.
porque usted y yo estábamos perdidos, hermano, en delitos y pecados, y el Señor en su misericordia, nuestro Padre Celestial en su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre por amor a nosotros y nos perdonó nuestros pecados. Imagínense, pecados pasados, presentes y futuros, fuimos perdonados. Entonces, de esa dimensión o de esa perspectiva del perdón que Dios hizo hacia nosotros, de esa misma manera tenemos que aprender a perdonar a aquellas personas que nos han afectado, que nos han hecho daño. Aunque muchas veces para llegar a ese tipo de perdón tenemos que pasar un proceso, un largo proceso para llegar a entender el por qué Dios permitió tantas cosas que tal vez nos afectaran, nos dañaran o nos golpearan, para que nosotros, hermano, aprendiéramos a perdonar a esas personas que de alguna manera afectaron nuestra vida o nuestra carrera espiritual. Pero de igual modo, de la manera que Dios nos perdonó, nosotros tenemos que aprender a perdonarlos. Entonces, por eso yo veo que no es lo mismo alas de salud como alas de sanidad. Alas de sanidad es otra cobertura, es un tiempo de perdonar, es un tiempo donde tenemos que reflexionar y aprender a tener ese corazón perdonador para las personas que de alguna manera nos han afectado. Yo espero que el Señor esté dejando un mensaje, como diría alguien, conciso y preciso, para que se pueda dejar entender en tu corazón. Y pues ni modo, si toca perdonar, tenemos que hacerlo, tenemos que perdonar, porque sin ese perdón, pues no somos prácticamente aptos para ese gran día del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, veamos un versículo más. Ahí dice Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Dice, oiga esto, qué hermoso lo que ahí dice, porque ahí dice, si se humillare mi pueblo, oiga, sobre el cual mi nombre es invocado. Y a mí me llama la atención la primera parte del versículo, porque y me tengo que detener a explicarle eso, porque muchas veces utilizamos textos para trasladárselos al mundo, para que ellos se acerquen a Dios, pero este versículo le está hablando al pueblo del Señor. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Está hablando de la responsabilidad que tenemos en este tiempo de enfermedad, de virus, de pandemia. Tenemos la responsabilidad, hermano, de que principalmente nosotros que somos pueblo del Señor tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarlo, tenemos que invocar su nombre, tenemos que orar por la gente necesitada hasta que Él haga uso de su misericordia y entonces su rostro sea reflejado en nosotros para que así también se refleje en el mundo, en aquellos que no han conocido a Cristo. Entonces yo creo que este texto tiene que ver con la humillación del cuerpo de Cristo, la humillación de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que de repente le hemos fallado y tenemos que volver a esa relación de intimidad y acercarnos con un corazón contrito y humillado para que así podamos trasladar o por lo menos llevar a esa dimensión de búsqueda a la gente que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, hermano. Entonces, yo estoy tratando de dejarle esta palabra en su corazón, porque para mí, en este tiempo que atravesamos, me ha servido de fortaleza. Entonces, quiero seguir acá, solo voy con su permiso. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, el humillarnos, el invocar, el orar, el buscar a Dios, el buscar su rostro, el convertirnos a Él va a traer sobre nuestra vida perdón de pecados. Y ya que viene el perdón de pecados, va a traer sanidad. Es decir, que esas alas de sanidad que se van a manifestar en este tiempo, lo que van a producir principalmente es un espíritu de perdón. Es como un vínculo, Dios es como un círculo, Dios nos perdona y nosotros perdonamos también a las personas.
Y eso nos va a llevar a nosotros a que sanemos físicamente nuestro corazón y nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces yo veo acá algunas cosas. Por ejemplo, está Jeremías 33:6. Y yo estoy tratando de ir avanzando porque el tiempo pues se me puede ir terminando. Y está Jeremías 33, versículo 6, dice: he aquí, yo le traeré salud, y dice, y sanidad, y lo sanaré. Y dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces solo voy a ir terminando porque el tiempo se me está cerrando ya acá. Y dice, restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio. Entonces yo tengo que ir tratando de explicarle esto en unos minutos que me van restando, irle dejando en su corazón. Entonces yo veo que Jeremías 33:6 nos habla a nosotros prácticamente de esa salud y de esa sanidad de la cual le vengo hablando desde el principio, donde yo veo la cobertura que el Señor traerá sobre la humanidad. Pero lo va a hacer a través de que nosotros, hermano, nos acerquemos a Él. A través de que nosotros, que ya conocemos al Señor, nos humillemos ante Él y reconozcamos que tenemos que volver a ese principio de relación divina, donde nosotros, hermano, necesitamos que venga esa abundancia de la revelación de la palabra, y esa misma abundancia de la revelación de la palabra pueda producir salud y sanidad en todos aquellos que no han conocido al Señor. Entonces me llama la atención en el verso 7 que dice, restauraré el bienestar de Judá, oiga, y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermano, primero, viene abundancia de paz para nosotros. Segundo, dice que de alguna manera vamos a ser restituidos de todas las cosas que de alguna manera hemos perdido en este tiempo, porque yo sé que hemos perdido no solamente cosas materiales, no solamente asuntos de índole económico, sino que hay familias que perdieron a un familiar, a un ser querido, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija, un hermano, un tío, una abuela, un primo. Y esas pérdidas dejaron ese dolor, esa herida en el corazón que necesita ser restaurada por ese espíritu de paz que ministra el Señor a través del Espíritu Santo. Pero nos tiene que ser revelada la paz para que alcancemos el nivel de restauración que Dios quiere. Y a nosotros, hermano, eso es hermoso, porque a nosotros nos tiene que venir esa restauración para que nos abrace un tiempo de restitución. Es decir, que la restitución va a llegar a la manera que nosotros nos dejemos restaurar en este tiempo que el Señor permitió. Entonces, algo que va a ser restaurado es algo que está quebrado, algo que está roto. Y hoy hay tantos corazones rotos, tantos corazones golpeados, que el Señor los va a vendar, va a poner ungüento y los va a restaurar. Y cuando ya estén restaurados, el Señor, a la manera de Job, te va a restituir. Te va a restituir las cosas que has perdido. Y creemos que al 7x1 van a ser restituidas. Entonces, la restauración es importante. Entonces, cuando vemos eso, la salud y la sanidad, nos damos cuenta de que tiene diferentes perspectivas para que lo podamos balancear y analizar, porque eso va a producir en nosotros, hermano, esa salud integral en nuestro ser. En el mismo capítulo, porque yo le hablé de que el Señor me habló a mí en Malaquías 4:2, por eso el mensaje se llama alas de sanidad. En este tiempo necesitamos esas alas de sanidad del Señor. Entonces, y yo quiero compartirle, y le estoy compartiendo a usted lo que el Señor me habló a mí, que este era un tiempo
de cobertura, de alas, donde el Señor iba a sanar todas las heridas y todo lo que ha acontecido. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, pero en otra versión, Reina Valera 1960, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Note que aquí la dimensión que se está hablando de la cobertura de las alas que el Señor trae sobre nosotros y sobre el pueblo del Señor, la dimensión es otra, porque la primera nos hablaba de salud, la segunda nos hablaba de sanidad y ahorita la tercera nos habla de salvación, que es una de las más importantes. La sanidad física es importante, la salud es importante, pero lo que trasciende a eso, hermano, es la salvación, porque la salvación tiene que ver con la vida eterna. Necesitamos esa cobertura. Es decir, hermano, que este tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que, hermano, trasladar la estafeta de la salvación. Tenemos que hablarle al ser humano que no basta solamente con recibir una sanidad física, a lo cual oramos al Señor, que esas personas que están en problemas en una camilla, en un hospital, en el nombre de Jesucristo, profetizo que reciban sanidad y que reciban salud ahí donde quiera que se encuentren, que reciban esa poderosa mano de Dios en su corazón y ese confortamiento y hermanos se puedan levantar, porque eso es lo que se está esperando en el Señor. Pero la salvación es impresionante, porque imagínense de qué serviría un cuerpo con buena salud, bien sanito y todo, pero sin conocer a Jesucristo, y viene el tiempo en que partimos de esta tierra y podemos pasar a una eternidad sin Él, sin el Señor, sin Cristo, sin la salvación. Entonces la salvación, yo lo vi de esta manera, cuando vemos las alas de salvación, y yo lo consideré que la salvación tiene que ver con un avivamiento de evangelismo, que es un avivamiento del final. Yo le hablaba a usted de las redes sociales y del avance de la tecnología, en la cual muchos tropezamos porque no nacimos en la tecnología, no como nuestros hijos que nacieron ya en la tecnología. Pero hermano, yo veo esto glorioso, pues, porque aquí estamos trasladando un mensaje, y agradecemos al apóstol Sergio por la misericordia que Dios ha puesto en él y nos permite tomar este tiempo para dejar un mensaje. Pero a través de las redes sociales y a través de la tecnología, no solo trasladamos un mensaje al pueblo del Señor, sino que a la vez estamos evangelizando al mundo. ¿Cuántas naciones nos escuchan a nosotros ahora? Nosotros que antes tal vez nos habían profetizado, tú irás a las naciones a predicar y las fronteras se te abrirán. Y ahorita se está cumpliendo, porque no necesariamente viajamos a las naciones, pero las fronteras son abiertas, porque no se puede detener este evangelio hermoso en las naciones, ni las fronteras lo detienen, porque es a través de esta tecnología que el Señor nos dio como un arma, como una estrategia para dejar en el corazón de las diferentes naciones. Y yo siempre he creído esto, que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene el propósito de salvar a alguien, hay mensajes que el Señor puede hacer que la persona, hermano, de alguna manera, aunque no se esté hablando en el idioma que ellos lo entienden, a la manera así como en el aposento alto, el Señor hizo que los idiomas fueran entendidos a los que estaban ahí. El Señor puede hacer que este mensaje lo pueda entender en cualquier país. Alguien que esté a punto de morir y necesite la salvación y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, puede hacer que este mensaje sea traducido al idioma de ellos para que puedan entenderlo. Entonces la salvación tiene que ver con avivamiento. Entonces el tiempo ya casi se me está concluyendo en este momento a mí, pero este tiempo yo quiero aprovecharlo para de alguna manera, hermano, abrazarlo con la palabra de Dios, porque dijimos al principio que la palabra son como alas de sanidad, alas de salud, alas de salvación, pero la palabra es una especie de cobertura
que lo puede rodear a usted. Tal vez usted se siente solo, se siente angustiado, afligido, preocupado. A veces uno no tiene salida en algunas cosas que están aconteciendo, pero el Señor en su misericordia nos puede bendecir, nos puede auxiliar a nosotros, auxiliar a nuestros hijos, auxiliar a nuestra familia y por qué no decir también a nuestra familia política. Incluso, hermano, puede auxiliar a los vecinos, puede auxiliar a tantas personas que nos rodean, pero que de alguna manera la palabra, ese logos, ese rema, esa palabra te pueda abrazar y te pueda, hermano, restaurar, te pueda restituir, independientemente de lo que estés atravesando. Yo no sé la dificultad, si vas por el Niágara con bicicleta y pinchada, o vas cruzando el desierto y sin agua y no tienes una salida a esa situación, pero la palabra te puede abrazar, te puede fortalecer, te puede auxiliar, puede sanar, y ese problema que estás pasando, Dios puede hacer un milagro y puede levantarte, puede animarte a que sigas adelante. Entonces, cuando yo veo el avivamiento del evangelismo, que estamos hablando de la salvación, en el libro de Romanos capítulo 10, verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso ya está dando una pauta para que nosotros nos demos cuenta que la misma palabra dice que la tierra se llenará de la gloria del Señor, de la gloria de Jehová. Dice que toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Pero para que la gloria del Señor llene toda la tierra, el Señor necesita levantar un ejército, necesita despertar un avivamiento de evangelismo en el corazón de nosotros, que lo hacemos a través de redes, pero también en nuestros departamentos. Yo admiro, hermano, porque entre nosotros hay iglesias dentro de la misión que son tremendas para el evangelismo. Yo digo, Señor, danos esa capacidad para poder evangelizar, pero a la vez pienso también, ¿verdad?, que Dios da diferentes dones, pero que el Señor despierte o traiga un avivamiento de evangelismo en nuestro corazón y podamos ser despertados para poder trasladar el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo más hermoso que podemos hacer en esta tierra. Entonces ahí nos habla de esa responsabilidad, porque mire lo que dice en su segunda parte del versículo 14 de Romanos 10, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oiga, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, hermano, que usted y yo tenemos la responsabilidad de ir a las calles, de ir a los parques y de predicar el evangelio. Yo recuerdo que cuando el Señor me trajo a sus pies en su misericordia, yo recuerdo que yo estaba apasionado por evangelizar y me tocó evangelizar, hermano, hospitales, cárceles, me tocó evangelizar casas, ir a los parques, hermano, ir a todos lados evangelizando tantos lugares, porque uno tiene ese deseo de que otras personas conozcan a esa salvación, a ese Cristo hermoso que nos dio la vida eterna, y uno desea que la gente también pueda ser parte de esa bendición. Entonces, mire, Romanos 10:15, si usted lee ahí, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire la importancia de predicar, pero hacerlo en el orden de los 5 ministerios. No porque tenemos deseo de evangelizar, andar haciendo las cosas desordenadamente. Tenemos que esperar que también se nos envíe, porque cuando somos enviados a predicar el evangelio, no solo llevamos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, sino que también llevamos la cobertura de aquellos ministros que nos cubren. Y cuando vamos cubiertos con esas alas, ya sea de un pastor, de un profeta, o un evangelista, un pastor, un maestro, que nos cubra y nos envíe, eso es como que nos estuvieran dando una doble porción del Espíritu de Dios, para que nosotros, hermano,
podamos expander el evangelio en ese orden. No hacerlo desordenadamente, porque la palabra dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios es un Dios de orden, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera ordenada, ¿verdad? Porque eso es nuestro Dios. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, mire pues, ese versículo nos habla a nosotros, una vez más, de ese dote, de ese florecer de la paz de Dios en este tiempo tan difícil. Tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ministre paz. La paz se esconde, hermano. La paz huye de nosotros y muchas veces la perdemos por tantos problemas, por tanta incertidumbre, por tanta enfermedad, por tanta escasez, por tantos problemas familiares, problemas de padres, hijos, padres, esposos y esposas. Todo eso se nos vuelve a nosotros un relajo en nuestro corazón, y es ahí donde la paz se nos esconde y nos sale huyendo, y tenemos que seguirla. Por eso dice la palabra, buscad la paz y síguela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esa paz es que nosotros vamos a alcanzar la bendición de ser arrebatados. Buscad, dice, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que aprender a que el Señor nos ministre con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy más que nunca, la paz del Señor nos va a ministrar, porque hoy sí, hermano, no hay otra salida. Jesucristo es la respuesta en todo lo que estamos atravesando. Dice, la paz de los que anuncian buenas nuevas. Acostumbrémonos yo ya voy saliendo del tema, pero acostumbrémonos a mandar mensajes en las redes y usar la tecnología para mandar noticias que produzcan fuerza, fortaleza, bienestar. No mensajes que desanimen al pueblo, no mensajes que produzcan entre nosotros contiendas y todo eso, sino un mensaje que produzca sanidad y fortaleza en nuestro corazón. Entonces, mire esto, pues, Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oiga, hermano, los discípulos en esa época, ellos venían contentos de todas aquellas cosas que a través del Espíritu Santo ellos podían hacer. Imagínense, no solamente podían poner manos sobre los enfermos y que ellos recibieran sanidad, sino que el Señor les había entregado autoridad para echar fuera demonios y espíritus inmundos. Y esa autoridad, hermano, que el Señor ha puesto en sus discípulos, también la puso en nosotros. Y esa autoridad que Él puso sobre nosotros, la podemos utilizar. Imagínense, ellos tenían autoridad de echar fuera demonios, de echar fuera espíritus inmundos. Y dice el Señor Jesucristo, yo vi a Satanás cayendo como un rayo. Pero qué impresionante que Él les dice, pero ustedes, que su fuerza y su ánimo y su fortaleza no estén únicamente en los milagros y en las liberaciones que ustedes hacen, sino que también deben de saber que los nombres de ustedes están escritos allá en los cielos. Es decir, que para el Señor la salvación es sobre todas esas cosas. Por eso en este tiempo tenemos que anunciarle al mundo que no solamente se necesita sanidad física o salud física, o sanidad económica, material, salud económica y material, sino que se necesita reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Que Él sea el Salvador de nuestras vidas. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para estar preparados para ese día, ya sea del arrebatamiento o de nuestra ida de esta tierra por otros medios, ¿verdad? Entonces yo quiero tal vez ir como van los aviones, van en altura, pero tenemos que ir aterrizando. Quiero ir aterrizando en este mensaje para dejar en su corazón un rema, un pensamiento que le dé fuerza, hermano, porque esa es la intención de todo esto. El retiro virtual lleva ese propósito, fortalecer al pueblo del Señor que está atravesando muchas situaciones. Salmo 35, verso 9. Oiga lo que dice. Y mi alma
se regocijará en el Señor. Imagínense, no dice que se va a regocijar en la economía, en la sanidad física. No, dice que se va a regocijar en el Señor. ¿Y cómo se va a regocijar en el Señor? Es viviendo dentro de Cristo. Dice, se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Entonces, todo lo que estamos viviendo va a producir en nosotros algo más excelente. Nos va a volver hijos e hijas agradecidos con nuestro Padre. Nos vamos a aprender a regocijar en Él, en nuestra salvación. Porque la Biblia dice que Abraham, cuando salió, él salió, iba por el desierto y nunca se terminaba el desierto, pero él dice que se fortalecía dando gloria a Dios. Él estaba seguro que su ciudadanía no estaba en la tierra, sino en los cielos. Entonces él cuando ya perdía fuerza, él decía gloria a Dios y se fortalecía su corazón, su alma y su espíritu y seguía caminando, hermano. Salmo 35:10, dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despojó. Entonces, si estás afligido, si estás necesitado, el Señor te va a responder. El Señor te va a auxiliar. El Señor te va a proveer. El Señor te va, hermano, a restaurar y a restituir todas esas cosas. Quisiera ir terminando. El tiempo pues está llegando a su final, pero quiero leerte este último versículo de Jeremías 33, versículo 8. Lo leemos y oramos. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Este es un año de limpieza, de purificación y de consagración. Que Dios te bendiga. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, bendigo tu iglesia y te ruego, Señor, que esta palabra se haga vida, se haga rema en las familias y que venga ese tiempo de purificación y de limpieza. Declaro sanidad, declaro salud, que tú obres de una manera poderosa en cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.